Seguimos con los ejercicios. Acá voy a considerar uno de examen pasado para que también sea más didáctico. Y bueno, dice así. Cilindro circular recto de 2 metros de radio está verticalmente sumergido en agua, cuya densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si se empuja hacia abajo y se suelta, tiene un periodo de vibración de 1 segundo. Ahí es el peso del cilindro. Bueno, no creo que sea necesario demostrar nuevamente todo este procedimiento. Pero yo les recomendaría hacerlo en el examen de legislatura para que, como siempre, ¿no? Se considere un poco más de nota. Pero vamos a mencionar de una vez que ya es una ecuación diferencial conocida que dice lo siguiente: densidad de gravedad, área, x es igual a cero. En el cual ya tenemos, ¿no? Algunos datos. Por ejemplo, densidad, gravedad, área vendría a ser 1000, es agua, ¿no? 981 la gravedad. Y aprovecho el mencionar el área porque no es un área variable, ¿cierto? Eso mencionábamos la anterior clase. Es un cilindro circular recto. Entonces tiene esta configuración, ¿no? De ser cilindro. Pero bueno, se entiende la idea. Entonces, a lo mejor ya haremos un dibujo, ya que hemos empezado, para que explique mejor esta parte. Bien, ahí está el cilindro. Dice que tenemos radio de 2 metros. A ver, nuevamente. Ahora un cilindro circular recto de 2 metros de radio está verticalmente sumergido en agua, cuya densidad es de 1000 kilogramos. Si se empuja hacia abajo y se suelta, tiene un periodo de vibración de 1 segundo. Ahí es el peso del cilindro. El área es pi por radio al cuadrado. Así que, a ver, voy a reemplazar en el calculador a esto. Me sale un número bastante grande, 12,32,76. Pues es difícil de saber las unidades. En este caso, no vamos a anotarlo. Y de hecho vamos a llamarlo A simplemente, ¿no? Entonces mi ecuación me queda así. De donde, bueno, la solución es C sub 1 coseno de la raíz de esto, por de una vez, ya, sin el A, de una vez, 12,32,76. Raíz de la respuesta, 351,1. T más C sub 2 seno de 351,1 T. Ahí tendríamos la respuesta de la ecuación diferencial. Y vámonos a lo que dice, ¿no? Em, Aquí están las condiciones iniciales.
Si se empuja hacia abajo y se suelta, tiene un periodo de vibración de un segundo. Entonces, ahí anotamos de las condiciones iniciales. Me dice que se empuja hacia abajo y se suelta, ¿no? En un tiempo cero, la velocidad es cero, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. No nos dice cuánto, ¿no? Ese es el detalle, no hay la altura del cilindro. Así que es el único, la única condición inicial que conocemos, ¿cierto? Tiene un periodo de vibración de un segundo. Entonces, eh, vamos a derivar y veamos qué nos sale, ¿no? 351,1 negativo seno. Acá es coseno. Y pues, si esto vale cero, entonces tendríamos, por ejemplo, acá es ese cero, ¿no? O mejor, bueno, aquí me coloca cero, esto es cero, esto es uno, y me sale que 351,1 C sub 2. De aquí obtenemos que C sub 2 es cero. Por lo tanto, esto se elimina, ¿no? Y me estaría saliendo C sub 1 coseno de 351,1. Ya, así me está saliendo mi ecuación. Y conocemos que omega es justamente el 351,1. Me dice también que tiene un periodo de vibración de un segundo. Con t igual a 1, ¿cierto? Entonces tenemos el periodo de vibración. Eso quiere decir que, pues, hay que considerar algunas cosas acá. Uy, acá, una disculpa, me faltaba entre la masa. No había, ¿no? Entonces, faltaba eso. Claro, aquí estaba diciendo ahora de dónde. Entonces, esto también, solo que entre la masa y pues falta, ¿no? Esto sería 351,1 entre la raíz de m. Así sería esto. De las condiciones iniciales, bueno, ni modo, voy a tener que hacer nomás todo. Más bien que aquí solo es copiar y pegar, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Bueno, cuando t vale cero, esto se hace cero, esto es uno y quedamos en lo mismo, solo acá 351,1 entre la raíz de m, que sigue dando esto cero, ¿no? Y tendríamos entonces esa ecuación. Ahora sí, con t igual a uno me estarían diciendo que esto es así, ¿no? Entonces, tengo que omega es igual a 2pi.
Y esto es igual a 351,1 entre la raíz de m. De ahí despejamos la masa, que vendría a ser 351,1 entre 2pi al cuadrado. Voy a reemplazar eso y me sale 3122,5. Bien. Está bien, ¿no? Es un objeto bastante grande. Imagínense, es 2 metros de radio. Y pues cuánto será la altura, ¿no? Pero la masa tiene que ser de 3 toneladas. Pero el peso tiene que ser mucho mayor, porque dice el peso, ¿no? Para el peso, 20,63 kilonewtons. Entonces, como pueden ver acá, se podía resolver directamente, ¿no? Con las ecuaciones que antes habíamos visto, un poquito más rápido. Bueno, hagamos otro ejercicio de examen. No son complicados, ¿no? Normalmente. Creo que este sí es un poco más difícil. Vamos a ver. Dice, una boya esférica de radio L flota medio sumergida en el agua de densidad ρ. Medio sumergido. Bueno, voy a hacerme el dibujo. Creo que así va a ser necesario. En una primera instancia, bueno, voy a hacerlo así. Está medio sumergido. Y está. Radio R, ¿no? El agua, bueno, no es, eso sí es agua, tiene una densidad ρ. Listo. Si se presiona ligeramente, una fuerza recuperadora igual al peso del agua la empuja hacia arriba. Si entonces se suelta, oscilará arriba y abajo. Eso es obvio, ¿no? Nos está contando todo lo que nosotros ya sabemos. Encuentra el periodo de oscilación si se desprecia la fricción del agua. Entonces, básicamente, es lo que ya sabemos, solo aplicado a una esfera. Ahí está. Inclusive esto pueden decirlo así. En una primera instancia estuvo esto, ¿no? Hundido a una cierta cantidad, X sub cero, y después aumentó. Aquí está el X sub cero y aumentó un X. El radio no cambia. Lamentablemente tampoco me dan la masa. Tiene que darnos, ¿no? Menciona aquí el peso, digamos así, igual al peso del agua. ¿Cuál sería? Bueno, incluso habla del peso del agua. Así que bueno, voy a considerar simplemente una masa M del objeto porque es importante, ¿no? En ambos casos ocurre que hay una fuerza de empuje, pero distinto, ¿no? Ahí está. Podemos colocar inclusive análisis estático y
Análisis dinámico. Traten de hacerlo en el examen de lectura así, ¿no? Con varios colores, unas buenas figuritas. Les voy a montar un poco de consideración al momento de revisar su examen. De acuerdo, entonces, ah, tenemos dos cosas, ¿no? El propio peso, me estoy olvidando acá. La masa por la gravedad es igual a la fuerza de empuje, que viene a ser la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Fíjense que en este caso el volumen sumergido es conocido, ¿no? Esto vamos a manejarlo de otra forma. Sé que se entiende que se han hundido un x más x sub cero, pero voy a tratar de mantener el x sub cero ahí abajo y voy a colocar x aquí arriba para ver el motivo, ¿no? Entonces tengo masa, gravedad, densidad, gravedad y el volumen, pues es la mitad del volumen de una esfera, que vendría a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo es el volumen total. Entonces la mitad sería esa. Y voy a dejarla como ecuación número uno. Seguimos. Luego digo en el análisis dinámico, tengo suma de fuerzas verticales igual a la masa por la aceleración, ¿no? En realidad creo que también convenía mantener esa idea acá. Creo que es mucho mejor. Ya vamos a considerar a partir de la mitad hacia abajo el x sub cero y esto que sea el x. No cambia nada, ¿no? Pero es mejor verlo así. No cambia nada en el análisis, quería decir. De acuerdo. También me olvidé mencionar, pero en este tipo de ejercicios siempre se considera el sistema de coordenadas hacia abajo, por si acaso. Positivo x hacia abajo. ¿Listo? Acá también va a ser lo mismo. Entonces, la masa por la gravedad es positiva y la fuerza de empuje es la negativa. Luego tengo masa, gravedad menos densidad, gravedad por el nuevo volumen sumergido. Por si acaso este es el prima, haciendo referencia a que serán de antes, ¿no? Y es conocido. Pero ahora es el sin prima y eso no va a ser cualquier cosa, ¿no? Veamos, ¿cuál es el volumen sumergido de eh, pues esta idea? Si se dan cuenta ahora es un volumen de la mitad de la esfera ya es conocido. Nos faltaría encontrar el volumen de acá en función de la altura x, ¿cierto? Entonces coloco así. Masa, gravedad menos densidad, gravedad. El volumen sumergido va a ser el volumen sumergido prima, haciendo referencia a la parte de la mitad de la esfera, más un volumen uno. Y pues digo, reemplazando uno en 2, ¿no? Fíjese que masa por gravedad era todo esto. Densidad, gravedad por 2 tercios de pi por el radio al cubo. Menos densidad, gravedad. El volumen prima era justamente la mitad, ¿no? Menos densidad, gravedad por el volumen uno igual a mx dos puntos. Como siempre, estos dos tienen que irse.
Y mi ecuación se estaría quedando así. Si logro encontrar el volumen uno, pues se acabó el problema, ¿no? Hay varias formas. Ya, creo que la forma más rápida es esta. Algo que ustedes ya conocían. Yo voy a colocar acá. Con la misma ideología o la misma forma de ver, tiempo de vaciado. Esa forma que les enseñé, les mencionaba, es muy útil. Yo mismo lo usé en muchas materias, inclusive lo uso en física 2, en tracción y compresión con materias de sección variable, pues en muchas uso ese enfoque que dice así. Yo tengo ahí el perfil de mi tanque, ¿no? Así decíamos, y lo colocaba en un sistema de coordenadas. Para mí, yo voy a colocar ahora, sí, mi círculo en el origen. Quiero calcular, bueno, todavía no voy a decir nada, solo voy a expresar la misma idea que siempre, ¿no? En tiempo de vaciar. Esto es algún X, esto de acá, a ver, este era un de Y, ¿no? Este pequeñito, y este es un Y cualquiera. Y decía, mi diferencial de volumen es, en este caso, pi por x al cuadrado por la altura, ¿no? Donde ahora, ¿recuerdan? Hallo la ecuación. En este caso es bastante fácil porque ya conozco el radio y es una ecuación de la circunferencia en el origen. Entonces esto es así. Entonces digo, luego el diferencial de volumen entonces es pi por r cuadrado menos y cuadrado. Ahí está, todo en función de y. Integro esto, ¿no? Para hallar el volumen y digo, quiero ver el volumen de dónde a dónde. Recordemos que, eh, pues, ¿cómo ver? Con naranjita voy a hacerlo. El volumen que me está faltando es este. Ese volumen me falta, ¿no? En función de X. Acá lamentablemente estoy haciendo en función de Y porque, bueno, estoy siguiendo la clásica. Pero al final es cambiarle de letra nomás, ¿no? Inclusive aquí ya puedo cambiarle. Ustedes bien saben que letras son letras y no hay problema, ¿no? Puedo colocarlo así. Los límites de integración, volviendo a la idea de arriba, fíjense que es hasta cierta parte. Acá también voy a considerar hasta cierta parte, entonces, que vendría a ser de todo eso, ¿no? Ya sé que se entiende la idea, así que vamos a ir desde cero hasta un X cualquiera. De hecho, me podría quedar acá, ¿no? Ya que así no perjudico todo, la variable de integración. Hasta un X cualquiera, yo voy a llamarlo X, integro esto. Entonces tendríamos pi r cuadrado y menos y al cubo sobre 3 todo desde cero hasta X. Entonces mi volumen es r cuadrado X menos X al cubo sobre 3. Pues en cero no hay nada. Y vean que este es un volumen en función de X y este ya vendría a ser mi volumen uno, ¿no? Entonces mi ecuación diferencial queda, o podemos así poner aquí ecuación número 3
Y digo, ¿no? Reemplazando en 3 tenemos mx, dos puntos, densidad de gravedad por volumen uno. Vamos a ver, ¿qué me piden el problema? Mm, bueno, sumergido en una densidad ρ, no. Si se presiona ligeramente, una fuerza recuperadora igual al peso del agua se empuja hacia arriba. Ya, está ahí ya. Si entonces se suelta o genera, bueno, se suelta, ¿no? Eso es una como condición inicial. Encuentra el periodo de oscilación si se desprecia la fricción del agua. Bueno, ¿cómo resolveríamos esta ecuación diferencial? Pues hay varias formas. A ver, vendría a ser la siguiente. A ver, todo dividimos entre la masa. Y fíjense que tengo aquí densidad sobre masa. Hablaremos un poco de esto. Densidad es masa sobre volumen. Si esto pasa a dividir, me queda uno sobre volumen, la inversa del volumen. Entonces voy a colocar así, la inversa del volumen, pero ¿de quién? ¿No? Porque no se olviden que esta densidad habla de, ¿cómo se llama esto? Claro, del agua, ¿no? No nos olvidemos eso. Acá está. El agua no se hunde, pero quisiera que recuerden una cosa muy importante. En este tipo de ejercicios se toman las de la siguiente manera. Es un ejercicio, de hecho, planteado en el Murray Spiegel, ¿listo? Tal vez en un momento os pueda mostrar dónde están. Eh, entra uno sobre volumen pero sería volumen del agua. Pero no olvidemos un concepto importante. Imagínense que tenemos un vaso lleno de agua, digamos, este nivel. A ese vaso yo le introduzco una esfera. Bien, ustedes saben que ese nivel va a aumentar. Entonces, esa diferencia de nivel, ¿no? Esto de acá habla de un volumen B que ha subido el agua. Es justamente el mismo volumen de la esfera que ha entrado ahí, ¿cierto? Con esa misma idea, entonces, ese volumen del agua desplazado, así se llama, volumen desplazado, sería el volumen de la esfera que estaba dentro. En este tipo de problemas se considera que el volumen que estaba dentro todo el rato era el de la mitad de la esfera, porque, bueno, aquí exagerado, ¿no? Mi dibujo. Este desplazamiento X no son así tan grandes, son desplazamientos muy pequeños. Ya, entonces ahí muy importante ese detalle. Eh, bueno, esto un momento lo voy a dejar así. Por lo tanto, me quedaría así, ¿no? El volumen es 2, bueno, aquí notamos, 2 tercios de pi por radio al cubo. Entonces tengo así, 2 tercios de pi por radio al cubo. Y ese 3 lo voy a echar aquí arriba. El pi con el pi se van. Y ese R cubo que entre, o bueno, voy a entrar a multiplicar todo y me estaría quedando así. 3G sobre 2R, ¿cierto? X. Ahí está. Luego, este es negativo, lo voy a pasar al otro lado y me quedaría ahí, bueno, el 3 con el 3 se va, ¿no? G en el numerador, en el denominador me queda 2R cubo por X cubo. Y esta sería mi ecuación diferencial, entonces, planteada para resolver, ¿no? Un problema. No es una ecuación cualquiera, entonces hay que tenerle un poco de cuidado, ¿cierto?
Bien, entonces ya estaríamos, ¿no? Salvados. Esto efectivamente genera una solución particular en nuestra solución, pero fíjense que su solución particular también va a ser polinómica, ¿ya? Así que nos interesamos solamente en la ecuación homogénea y de hecho vamos a decir que directamente omega es la raíz de 3g sobre 2r. Ya sabemos por qué, ¿no? Nos volvamos a la pregunta y decía, eh, encuentre el periodo de oscilación. Pues ya vamos a acabar con eso, ¿no? No nos dicen resolver o hallar x, entonces no hay problema. Directamente el periodo de oscilación va a ser 2pi raíz de 2r sobre 3g. Si se han dado cuenta, no coloco unidades, ¿no? Mejor si lo ponen ustedes, porque tal vez les pueden un poco molestar. Periodo en segundos, ¿no? Bien, ahí está el ejercicio. Bastante interesante. De hecho, como les mencionaba, está en el libro de Murray y Spiegel. A ver, un momentito. Ahí estamos en el libro y pues a ver, vamos. 252. Y empieza, ¿no? Formulación matemática. Oscilaciones verticales de una caja flotando en un líquido, dice. Pues bueno, prácticamente está todo lo que les había hablado. Bueno, una caja, no sé por qué una caja. Aquí ahora si es que hubiera fricción. Después damos aplicaciones de la economía. Y acá está. Bueno, tal vez dejarlo como tarea porque ya habría resuelto prácticamente el ejercicio. Página, nuevamente vamos a anotarnos. 256, ¿no? Entonces, estamos. Ahí está, entonces recortamos esto. Y resolver ese ejercicio, ¿no? Dice, una esfera de radio aire que flota a la mitad sumergida en un líquido se pone a vibrar. Si X es el desplazamiento instantáneo en su plano diametral, desde la posición de equilibrio, demuestra que esa es la ecuación diferencial. Bueno, esto va a ir con más hacia el otro lado. Y aquí estaría de esta manera. Vamos a ver. X segunda más 3g sobre 2. X sobre r menos 1/3 x al cubo sobre r cubo. Fíjense que si yo factorizo el r cubo,
nos quedaría esta expresión. 3g sobre 2r cubo. Aquí nos quedaría r cuadrado x menos x al cubo sobre 3. ¿No? Es lo mismo. A ver, vamos a llevar a comparar con el que hicimos hace un momento. ¿Dónde está? Bueno, mi, si yo factorizaría el r cubo más, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Vean, x segunda, 3g en el numerador, 3g en el numerador, abajo 2r cubo, adentro r cuadrado x, menos x cubo sobre 3. Así que básicamente el mismo problema, ¿no? Y bueno, ya habríamos resuelto entonces este ejercicio porque no solamente nos piden demostrar que esa es la ecuación diferencial. Así que ya está ahí, es totalmente la misma, ¿no? Ese es uno de los problemas más complicaditos que hay de este tipo. Pues ni tanto como vieron, solo había que considerar un volumen ahí cualquiera, ¿cierto? Bueno, entonces les dejo de tarea la pregunta número 2 que dice, si la esfera, el problema anterior se empuja hacia abajo hasta que escasamente esté por debajo del líquido, luego se suelta, muestre que la velocidad de la esfera en el instante en el que el plano diametral coincide con la superficie es tal. Entonces se los dejo. Hay que jugar un poco con algunos datos. eh, y eso sería todo, ¿no? Y pues acá también demuestre que para vibraciones pequeñas la esfera vibra con una frecuencia igual a la de un péndulo simple de longitud 2 tercios. Bueno, quiere que comparen que con un péndulo de longitud 2 tercios van a llegar al mismo resultado de acá. Pues es obvio, ¿no? Porque, bueno, tal vez para mí es obvio. El periodo de un péndulo es así, longitud sobre gravedad. Y ya les está dando la longitud que es 2 tercios. Entonces reemplazo ahí y coloco 2 tercios y ya estaría demostrado, ¿no? Que son iguales. O sea que realmente no hay ya nada que hacer en la pregunta uno, ya estaría totalmente resuelta. Solo les quedaría la pregunta número 2, pero lo ideal sería que lo vuelvan a hacer solos, ¿no? Sin ayuda de la guía, porque ya están viendo el video, ya la guía también lo vieron. Así que, eh, bueno, eso sería lo que podría hablarles. Estos ejercicios que también han entrado sí son muy fáciles, ¿no? Donde era prácticamente solo reemplazar y tal vez hacer un juego de condiciones iniciales. Bien, ahí quedaríamos en esta parte entonces de aplicaciones referentes al problema de Arquímedes. Continuamos con la siguiente aplicación. Bueno, a ver, ¿cuál era la siguiente aplicación? Ya me estoy perdiendo con tantas cosas que estamos haciendo. Bueno, esto yo no lo aprendí, la verdad, de un día para otro, ¿no? Fueron, la verdad, años de ir aprendiendo. Así que un semestre aprendía algo así, otro era el semestre donde aprendía esto, otro era el semestre así, donde perfeccionaba, digamos, y no lo sabía todo, ¿no? Si no, siempre hubiera sido titular, digamos, pero tampoco fue así. Poco a poco fui aprendiendo. Entonces ahora nos tocaría realizar los cables. Bien, en este video yo creo que no sé si nos dará el tiempo para hacer la parte de ejercicios, pero yo creo que sí, la parte teórica bien explicaría. Bueno, es uno de esas aplicaciones que entran muy rara vez también, mm, pero como siempre les digo, hay que estar listos para todo. Dice así, sea un
cable colgante de la forma. Voy a colocar el sistema de coordenadas para comenzar a hacer mis ejercicios, ¿no? Y dibujo ahí un cable. Imagínense que tengo un cable que está colgado en un punto acá, vamos a llamar A, hasta un punto cualquiera B. Y seguiría, digamos, más o menos esa forma, ¿no? De un cable ahí colgando. Es que ahora el cable tiene un peso, ¿cierto? Y notamos, pues, algunas cosas. Voy a llamar punto C a esa intersección con el eje y un punto cualquiera P donde están las coordenadas X y Y. Ya notamos lo siguiente. El punto P estará en equilibrio debido a la tensión T, vamos a llamar la tensión T en P. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro y estudio solamente como que un corte al cable, ¿no? En esta sección voy a tener un pedazo más o menos, eh, perdón, vamos a estudiar desde el punto hasta el punto más bajo. Tendríamos algo así en esa sección de corte, ¿no? Y analizo. Acá tengo una tensión tangencial T y acá tendría otra tensión que lo vamos a llamar H, que vendría de esa forma. Sirve mucho analizar hasta el punto más bajo. Ya poco a poquito van a ir entendiendo, ¿no? Por si acaso, el peso de esta sección estaría más o menos en su centro de gravedad, pero es de una sección del cable, ¿cierto? Entonces, este peso va a depender de la posición en la que estemos. Vamos a llamarle punto Q. Este sigue siendo el punto P. Digo, perdón, C. Y esto sigue siendo el punto P. Vamos a descomponer esto en dos. Solo que no olvidemos que esto es tangencial, ¿cierto? Tiene un ángulo tita acá, entonces sería T coseno de tita y aquí T seno de tita. Y vamos a aplicar las clásicas leyes de Newton del equilibrio a este sistema. Entonces sería suma de fuerzas horizontales igual a cero, el cual tendríamos, fíjense, T coseno de tita, ¿no? Positivo, menos H igual a cero. De acá obtengo que T coseno de tita es igual a H. Voy a llamarle ecuación número uno. Suma de fuerzas verticales igual a cero, en el cual tendríamos T seno de tita en la parte de arriba y abajo menos W que depende de X igual a cero. Entonces tendríamos que T seno de tita es igual a W de X. Y tendríamos ahí la ecuación número 2. No quiero saber de T, ¿cierto? Porque no me conviene. Entonces digo, dividiendo la ecuación 2 entre uno. Tenemos que T seno de tita dividido entre T coseno es igual a W de X sobre H. Así me olvido de las tensiones en este punto, en el punto cualquiera, y acá tendríamos tangente, ¿no? Y aquí pasa algo interesante. ¿Qué es la tangente de tita? No olviden,
Esto fue una tangente, la tensión es tangente a la curva. Así que habla de esto, ¿no? A la tangente en ese punto P, este ángulo sería el tita el mismo. Estoy hablando de la derivada de la función azul, ¿cierto? Entonces, es de ese modo que vamos a decir que la tangente de tita es y'. Ya se estarán dando cuenta que el objetivo va a ser encontrar entonces la función que está formando el cable, ¿no? Que pareciera que fuera una parábola, pero ya vamos a ir viendo que no es una parábola. Bien, entonces, no voy a dejarlo así, porque normalmente este es un dato que no se conoce. Esto el peso en función de X no vamos a poder conocer, creo que ni midiendo, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, derivando respecto a X. Tenemos, esto va a ser Y segunda. La H no depende de X, ¿no? Porque siempre es en el punto bajo. Y tendríamos acá la derivada de W de X respecto de X. Esto de acá es muy importante. Se llama variación del peso respecto de la longitud. O sea, se refiere a cómo va variando el peso con respecto, variamos a la longitud. Eh, no se lo deja ahí, ya es un dato que normalmente nos dan, no nos dan, mejor dicho. No olviden eso. Es un dato que no nos dan normalmente. Los problemas acá son bien engañosos, ya van a tener mucho cuidado. Entonces coloco acá. Normalmente, eso quiere decir en la mayoría de casos, no siempre, en un 95% es mucho, ¿no? Casi todos los ejercicios eh, nos dan el dato, eh, bueno, se da el dato siguiente. Este dato sí dan, ya. Fíjense la diferencia, es la derivada de omega de x respecto de s. Y tiene otro nombre, ya. En los datos normalmente a esto lo colocan eh, como una variación. Este estaba mal dicho. Es la variación del peso respecto a la posición X, ¿no? Porque tú te sitúas en algún X y tratas de averiguar el peso, ¿no? Pero esto no. Esta es una variación del peso respecto a la longitud. Esto sí se tiene, ¿no? De hecho, es peso sobre longitud. Y eso es un medio que dato conocido, ¿no? Un cable, digamos que fabrican un cable, lo tienen ahí suelto, estirado en el piso, y pueden hallar este dato, ¿no? Simplemente pesando todo el cable, midiendo su longitud total, y tienen pues esa relación entre peso y longitud. Así que mucho cuidado porque normalmente este es el dato, ¿listo? Mucho cuidado ahí, hay que leerlo muy claramente, ¿no? Es otra cosa la variación del peso respecto a la posición y es otro la variación del peso respecto a la longitud. Y el dato que normalmente dan es este. Así que entonces, ¿cómo hago para salvarme, no? En mi segunda derivada vamos a usar el truco de siempre y decimos, pues multipliquemos esto así, ¿cierto? Agrupamos
tengo la derivada de omega respecto de S, que es lo que ya voy a tener como un número, pero aquí aparece otra cosa, ¿no? Que es la derivada de S respecto de X. Bien, esta es una nueva ecuación diferencial. Esto es un dato, imagínense, ¿no? Vuelvo a colocarlo. Es un dato. Digamos que es un B, dato. Entonces, nuestra ecuación diferencial quedaría así. B sobre H por la derivada de S respecto de X. Nuevamente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Se conoce, voy a colocar acá, se conoce de la longitud de curva de una función que el diferencial de longitud es la raíz de uno más y' al cuadrado por diferencial de X. No lo voy a demostrar, se lo avanza mucho en cálculo uno. Entonces, ds respecto de X es uno más y' al cuadrado. Finalmente, mi ecuación diferencial entonces va a ser así. No sé si lo reconocen, ¿no? Esa es la ecuación diferencial de cables. Colgantes. Bien, es una ecuación diferencial de orden superior y de grado superior, ¿cierto? No es tan sencilla su resolución y pues hay ciertos detalles. Bien, no creo que me alcance nuevamente el tiempo en esta clase. Vamos a recuperar en la siguiente ejercicios de cables. Yo creo que vamos a realizar unos dos. Va a ser rápido. Así nos pasamos a la siguiente aplicación que ya nos tocaría después. Voy a anotarnos el nombre ahorita, aprovechando que estoy subiendo. Sería, como pueden ver, se está haciendo bastante amplio, ¿no? Vigas. Uy, bueno, es la aplicación número. Bueno, esta es 4, ¿no? Entonces 5. Después de terminar entonces esto de cables, eh, solo, solo entró una vez, ya, así que no, no es tan común que entre. Pero si entraría, pues ese es el procedimiento. No tendría que acordarse esta demostración y resolver esta ecuación diferencial con ciertas condiciones iniciales. Y luego nos pasamos a vigas. El de circuitos, como siempre, voy a dar un repaso así rápido y finalmente empezaríamos con diversos problemas en el que me gustaría resolver los problemitas de la cadena con fricción y cosas así que han estado entrando, ¿no? Y de esa manera cerrar con esto de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, entonces continuemos en el siguiente video.